Un momento. Sí. Listo, séptimo. Entonces vamos con... Ah, pero es que ahí está, Oca Negra también es de séptimo. No, de séptimo. Camelo, ¿ya lo llamé? Voy a revisar. Camelo Collazos, Caro Molina, Giraldo Rubiano, Hernández Ramírez, Melo Ruiz, Morales Medina, Presente. Morales, no, Melo, Morales Medina, Robles Deiner, Valencia Juan, listo, entonces, bien, un momentico, por favor. Vamos entonces a... Vamos por favor a mirar la actividad 4 de la página 129. Es una sopa de letras. ¿Listo? Rápidamente usted ubíquela. Profe, pero yo creo que la de sexto. Ah, sí, señora, sí, del libro, del módulo de sexto. Entonces, obviamente, les voy a mostrar acá. Deben un momento, por favor. Les voy a mostrar módulos. Entonces, los que de pronto no tienen ahí, o que usted lo tiene y lo pueda ubicar. Página 129. Es sobre las teorías del origen de la vida. Entonces voy a compartirles. ¿Ahí están viendo la sopa de letras? Sí, señora. Listo. Entonces para que usted ubique, si no tiene el módulo de este año, pues usted ubique esa sopa de letras de teorías del origen de la vida. Vamos 5 minuticos, 6 minuticos para que usted lo esté haciendo, desarrollando. 5 minutos. Y en la parte de abajo van a encontrar los términos: espontánea, creacionismo, panspermia, matrax quimiosintética, euparín, cosmozoica y pasteo. Ah, profe, ese es el que nos dejó de tarea, ¿no? ¿Ese les quedó de tarea? Sí. Sí, señora. Ay, Dios. Se van dos, Sigue ok. la 131. Ok, ¿Te listo. acuerdas que yo te pregunté y tú me dijiste que le preguntas una de CES? Y Sí. pues yo lo hice y tú ya la calificaste. Ok, listo, listo, listo. Entonces les pido que me excusen. Denme por acá un momentico. Me voy para el ciclo de ustedes. Módulo, la 2 y la 4. Tenemos página 2 y página 4. 122 a la 129 y la 131 hasta la 133. Entonces tenemos 2, 4, bueno, del 1 al 5 teníamos las actividades, ¿no? Entonces, ok, les voy a mostrar acá un video. Ahí están viendo ya. Hola a todos, bienvenidos. ¿El video? Sí, señora. Listo. Entonces voy por acá, silenciarme.
Si no se escucha bien, por favor me cuentan, interrumpen para parar el video y revisar. Profe, no se escucha. Sus células tendrían Ya, el miro, tamaño de entonces. granos de arena. Me dicen, porfa, si se escucha. Ya voy a revisar. Hola a todos, bienvenidos a Ciencia Express. Hoy os presento al componente fundamental de la vida, ¿Ya se escucha, sí? Sí, señora. la célula. Son las piezas que forman nuestros tejidos, los cuales a su vez se combinan para formar nuestros órganos. Si el ser humano fuera del tamaño de las torres Kio, sus células tendrían el tamaño de granos de arena. Y es que en nuestro cuerpo hay alrededor de 80 billones de células, pero no todas son iguales. Las células se especializan, su forma y propiedades cambian para afrontar mejor su tarea. Pero vayamos al grano. ¿Cómo funciona una célula por dentro? Complicado. Una célula está llena de un medio llamado citoplasma, en el que flotan unas estructuras llamadas orgánulos. Cada orgánulo tiene una tarea que mantiene a la célula funcionando, desde mantener su estructura hasta producir su energía. Todo esto está protegido por la membrana celular, una capa inteligente que regula el paso de todo lo que entra dentro. Ah, y nos falta el núcleo. El núcleo es el lugar más seguro de una célula. Protege, mima y repara lo más preciado de un ser vivo, su información genética, escrita en larguísimas cadenas de ADN. Eso sí, bien enrolladas en la cromatina, para que no ocupe mucho espacio. Sí, esto quiere decir que en cada una de nuestras células está guardado lo que somos. Hay muchas copias. Pero hablemos de nacimiento y muerte. Las células surgen por mitosis, un evento en el que una célula madre condensa la cromatina en unos paquetes llamados cromosomas, los parte por la mitad y divide todo su citoplasma, dando lugar a dos células hijas. La hora final de una célula se llama apoptosis y es básicamente una autodestrucción. Sin duda la célula parece tener vida propia y ser independiente, pero es increíble cómo muchas células se ponen de acuerdo para crear cosas más grandes, como tú y yo. Eso sí que es cooperación. Bueno, listo. Entonces, ¿qué percepción les queda del video? ¿Qué importancia tiene la célula para ustedes? Que la célula fue un tejido. Ok, importantísimo, ¿cierto? ¿Qué Eh, más? que apotosis, algo así. Sí, ¿y qué es apoptosis, Lina? Eh, Ay, no. Lina. A ver, No. bueno, alguien que le pueda colaborar a Lina, ¿qué es apoptosis? O mitosis o cromosomas, algo así. Los cromosomas, sí, pero entonces, dijiste ya varios términos. No, 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 a ver, ¿quién me podría decir la importancia? Bueno, nos decía Lina, forma tejidos. ¿Qué más? O sea, solo forma tejidos y por eso es importante. Para nadie más es importante ni logra entender la importancia de, como tal, de la célula. Tengo entendido que ustedes ya habían visto célula, ¿no? Sí, profe. Ok. Profe, aquí dice que la apoptosis es una vida de la muerte de las células. Es una interrupción, exacto. Es cuando se mueren las células. Es decir, todos los días estamos haciendo apoptosis. Con las células, ¿ustedes han escuchado que hay que esfoliarse la piel? ¿Cuántos han escuchado de esfoliarse la piel? Marinela, ¿tú has escuchado de esfoliarse la piel? No, señora. ¿No? ¿Nunca has hecho de arreglan las uñas y te ponen esfoliar? ¿No? ¿No te has puesto azuquitar
con crema y... Ay, Dios mío, Marinela, ¿dónde andas? Bueno, es muy chévere porque de esa forma a uno le quedan las superficies de la piel muy dersas, ligeras. Entonces, ¿cuántos la han hecho aquí? ¿Cuántos se han esfoliado la piel? Yo. Ok, listo, Gisela también. Es súper sencillo, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Esa exfoliación está sacando las células muertas, es decir, aquellas células que llevaron apoptosis. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula está muerta? Pues esta ya es basura, digamos, es el residuo, ¿sí? Ahora, está mal y puede generar enfermedades muy letales que esa apoptosis, pues, le está limitando su calidad de vida a ese individuo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más pueden encontrar por ahí? Otra personita, una última persona que me pueda dar una indicación acerca de esto, de la importancia. Si no existiera la célula, cambio la pregunta entonces, ¿qué pasaría? No existiríamos, No existiríamos, Juan nos dice por acá. ¿Quién más? ¿Por qué no existiríamos, Juan Pablo? porque, porque estamos compuestos por células. Ok. Hay algo de ahorita de la teoría física cuántica que dice que realmente la materia no existe, que lo que existe es la interacción de energía. Y no sé si ustedes han escuchado que realmente nosotros no podemos tocar nada, nunca estamos en contacto con nada. Dime, Lina. Espérame. Espérame tantito. Si no existe la célula, entonces no existiera la vida. Recordemos que la célula es la forma más simple de la vida que existe. Se considera que la célula tiene vida porque son capaces de cumplir las funciones vitales de todo organismo vivo, reproducirse, nutrirse y relacionarse. Muy bien, listo, muchas gracias, Lina, muy amable. Entonces, conforme a lo que también ahorita retomamos lo que nos dice Lina, lo que les venía explicando con respecto a que no existe materia, y uno dice, ¿cómo así? Pero si me han enseñado. Eso es ahora que se viene dando esa física cuántica y nos dice que ahí es una interacción de átomos, que realmente no existe la materia, pero bueno, ahí faltan muchas cosas que me imagino por hacer y descubrir. Por ahora, nosotros podríamos decir lo que dice Juan Pablo, y lo abordamos desde lo más mínimo. Las partículas subatómicas van a crear organizado un grupo de partículas subatómicas me crean el átomo o me constituyen el átomo. Diferentes átomos me constituyen compuestos. Ojo ahí porque de pronto, uno no sabe, aparezca en el examen final. De esa parte del átomo, la reunión de átomos, me va a aparecer el compuesto. ¿Listo? Y de esa reunión de compuestos, interacción, me pueden dar mezclas. Y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. De ahí, cuando ya tenemos esa mezcla, la interacción de diferentes mezclas y esa reunión de diferentes leyes también físicas, naturales, me va a poder generar una célula. Esa célula se puede organizar y me puede llegar a dar tejidos. Esos tejidos, al formarse, agruparse, me van a dar órganos. Esos órganos, al agruparse, me van a dar ¿listo? El sistema digestivo, el sistema, sí, cada uno de esos sistemas. Al unir diferentes sistemas, me va a dar organismos. ¿Listo? Y así secuencialmente podríamos subir y subir, subir. Entonces, alguien que me pueda decir, de pronto no tal cual, pero sí que pueda tener la noción de lo que acabé de explicar. Lo que acabo de decir, Sí, señora Lina. que los átomos se reúnen con compuestos. ¿Sí? Se reúnen, no, forman. La reunión de átomos son compuestos. ¿Listo, Lina? Bien, chévere, porque es que ahí vamos viendo de pronto si hay alguna dificultad de lo que escribieron.
Me Los, dime. se pueden mezclar y forman heterogéneas. ¿Sí? Entonces, diferentes compuestos se pueden mezclar, sí señora, y forman, no. A ver, los átomos forman compuestos. Los compuestos forman sustancias. Esas sustancias se pueden mezclar y serían sustancias heterogéneas, homogéneas, esas mezclas. Las mezclas se pueden agrupar de una forma determinada para dar la Tejido. célula. Ah, la célula. Ojo, primero va la célula, es decir, que es más pequeño el átomo que la célula. La célula es la unidad fundamental, el átomo es la unidad mínima de la materia. Y hablando pues que la célula ya es materia. Entonces es la unidad fundamental, básica. Como decía Lina, porque es el primer, es la primera insinuación de vida. ¿Por qué? Porque puede reproducirse, se nutre, tiene un proceso de excreción, tiene todo eso, lo mismo que hacemos nosotros, solo que en pequeñísima escala. ¿Listo? Entonces, Lina, continúa. Después de la célula, ¿qué vamos? Después de las células siguen tejidos. Ajá, De sí. tejidos me da órganos. Sí, Después de órganos me da sistema. sistemas. Ajá. Y de sistema sigue digestivos y digestivos organismos. Bueno, ojo ahí con el sistema. El sistema puede ser ese sistema, puede ser un sistema digestivo, pero no solamente existe el sistema digestivo, ¿cierto? Existe también el sistema excretor, existe el sistema linfático, el sistema sanguíneo, el sistema óseo. Entonces, la reunión, cuando nosotros estamos hablando de células óseas, estaríamos hablando puntualmente del tejido de los huesos, ¿sí? Pero entonces diferentes tejidos me forman y son específicas. Entonces el tejido de la sangre no me forma huesos. ¿Sí es claro? Cada una de esas son especializadas. Ahora, aquí va un dato importante, que no sé, espérenme un momento si se los dejé de tarea. Sí. Con respecto a las células madre, ¿las han escuchado? ¿Las células madre? Sí, profe. Kaylee, sí, Gisela fue la primera que movió ahí la cabecita. Gisela, ¿qué has escuchado de eso de las células madres o dónde lo escuchaste? Gisela. La verdad casi no me acuerdo, pero yo creo que la escuché en una clase. Bueno, listo, Gisela, muchas gracias. Kaylee, ¿en dónde has escuchado lo de células madre? Creo que lo leí cuando estaba haciendo una tarea tuya que dejaste. Lo leí por ahí en un pedazo. Bueno, listo. Esas células madres son muy importantes y todos los organismos las tenemos. Y en este momento, ahí han avanzado tanto en la biotecnología que lo que buscan a veces cuando una persona pierde un miembro, es decir, puede perder su pierna en la guerra, ¿sí? O por una mala... dime. La célula madre no es una materia prima del cuerpo. Sí, es esa materia prima. Es decir, esas células son células que no son especificadas. Como les decía, las células que conforman el hueso solo son células para hueso, no son las que forman el tejido de la sangre. Entonces, por eso debemos diferenciar, son células especializadas, más las células madre no son así. Son esas células que no tienen esa memoria específica como en el caso de las otras. Entonces, es importante que podamos comprender esa parte. Ya eso quedará como parte de tarea, va a ser muy cortica. Entonces, para que podamos la próxima clase avanzar con eso. Ya podemos ahí entender un poco sobre la importancia, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos, por favor, en la página 135. Voy a ubicar por acá. Página 135.
los que no tienen su módulo, entonces se encuentra acá, donde estaban hablando de la célula, página 134, unidad biológica, funcional, estructura de cualquier viviente. A la vez, la célula es el organismo más pequeño de todos, capaz de realizar funciones, como lo leía Lina, de nutrición, relación y reproducción. La piel, el cabello, los ojos, los pulmones. Ahora, todo eso son tipos de células, ¿sí? Pero no todos tienen nervios. Entonces, eso hace que yo no sienta algunas cosas. Por ejemplo, si usted se corta las uñas, y por ahí han escuchado el término de hasta la madre, ¿qué puede pasar? O que usted se le quiera, especialmente a las niñas, ¿no? Que de pronto si tenemos las uñas un poquito más largas y jugando basquetbol o haciendo alguna fuerza y ¡tum! Se le fue. ¿Qué puede pasar si se va muy arriba? Buenas, ¿hay alguien ahí? Pues le sale sangre de la madre. ¿Le sale sangre de la madre? Sí, claro, Marinela, le sale sangre. No se ha hecho exfoliación, pero sí sabe qué pasa cuando se parte una uña. Entonces, eso básicamente, ¿por qué? Porque hay tejidos capilares. Pero aparte de tener tejidos capilares, también tenemos tejidos nerviosos. Ahora, cuando nosotros nos cortamos el cabello, no nos pasa así, ¿cierto? No es como que usted le salió sangre o le dolió. Imagínese cada vez que nos cortáramos el cabello. ¡Ay! ¡Ay! Creo que ninguno se lo cortaría, ¿verdad? Entonces, o igual las uñas. Entonces, hay una parte donde como no hay ese tejido ni sanguíneo ni óseo, entonces, por lo tanto, no está esa evidencia. Pero eso no quiere decir que no sean células. Ahora, hay células muertas, que era lo que hablábamos. Ya no están alimentándose y por lo que no se alimentan, pues ya son células muertas. ¿Sí? Que es lo que hablamos de la exfoliación, o también cuando ya nosotros tenemos el cabello muy largo, porque si yo me lo quito, me lo arranco de aquí, pues sí voy a sentir en el capilar, ¿cierto? Ay, me jalaron el cabello, o me sacó ahí un pelito. Entonces es para que podamos entender un poco acerca de eso. Entonces acá tenemos con respecto a la célula y con tus palabras, vamos a hacer la actividad número 2, por favor. Con tus palabras menciona en qué se basa la teoría celular, pero deme un momento. Así, con ese video fue más que suficiente con respecto a la teoría celular. En ese espacio del módulo, por favor, escriban con respecto a esto. Es que yo creo que estás diciendo el módulo de sexto. Sí, es el módulo de sexto, pero entonces en el módulo que ustedes tienen, ubiquen por favor en esa sección en donde aparece, porque me dicen que sí les aparece. Lo que sucede es que no aparece en las mismas páginas, según me decían. Entonces, por favor, revísenlo. Pero aquí les voy a poner, mientras voy poniendo el video, usted vaya sacando la síntesis para poder hacer también ese segundo punto. Le va a dar muchos más elementos. Entonces, por favor, preste atención. ¿Ahí todos están viendo el video? Sí, profe. Sí, señora. Listo, perfecto. Por células. Fue propuesta por Matthias Schilling, Theodor Schwann y... La teoría celular es la teoría que propone que todos los seres vivos están compuestos por células. Fue propuesta por Matthias Schilling, Theodor Schwann y Rudolf Virchow entre los años 1838 y 1859 y se considera una teoría clave para el nacimiento de la biología celular. El advenimiento de esta teoría descartó definitivamente la concepción aristotélica de que la vida podía surgir por generación espontánea a partir de materia inerte o no viva, concepción mantenida en el mundo científico durante muchos siglos.
Hoy en día no es una locura pensar que organismos tan diferentes como los animales, las plantas y las bacterias, por ejemplo, están formados por unidades básicas equivalentes como las células, pero hace cientos de años estas ideas parecían un tanto descabelladas. Con una simple observación al microscopio de las hojas de una planta, de la piel de un anfibio, de los pelos de un mamífero o de una colonia de bacterias, puede afirmarse rápidamente que todos están compuestos por una unidad básica con una organización y composición similares: la célula. Los organismos unicelulares eucariotas de distintas clases y las células de complejos tejidos animales como el cerebro o el músculo, por ejemplo, son radicalmente diferentes tanto en estructura como en funciones. Pero a pesar de ello, todas tienen una membrana que las rodea, un citosol que alberga un núcleo y unos orgánulos que poseen determinadas capacidades funcionales. Aunque fue establecida como teoría por 3 autores principales, la teoría celular tuvo lugar gracias a muchos conocimientos, observaciones y aportes previos de distintos autores, quienes dieron las piezas del rompecabezas que Schindler, Schwann y Virchow armarían después y que otros perfeccionarían más adelante. Antecedentes e historia de la teoría celular. La formulación de la teoría celular por Schindler, Schwann y Virchow no habría sido posible sin la previa invención del microscopio, que tuvo lugar a mediados del siglo XVII. 2 importantes personajes tuvieron parte en las primeras observaciones microscópicas de las células y en la fabricación de los primeros microscopios rudimentarios: Robert Hooke en 1665 y más adelante Anthony van Leeuwenhoek. Sin embargo, existen reportes de las observaciones de Athanasius Kircher, quien en 1658 observó criaturas vivas, además de gusanos, que se formaban sobre tejidos en descomposición. Por la misma época, el alemán Swammerdam describió unos corpúsculos globulares en la sangre y se dio cuenta de que los embriones de rana también estaban conformados por partículas globulares. Robert Hooke fue quien acuñó el término célula para describir a las celdillas que observó al mirar una lámina de corcho a través del microscopio, mientras que Leeuwenhoek se dedicó fervientemente a la fabricación de microscopios y a la observación reiterada de muestras procedentes de diferentes lugares, afirmando la existencia de vida diminuta. Tanto Hooke como Leeuwenhoek podrían considerarse los padres de la microbiología, pues fueron los primeros en reportar la existencia de organismos microscópicos en distintos medios naturales: cuerpos de agua, raspados de la suciedad de dentaduras, semen, etc. Otros 2 autores de la época, Marcello Malpighi y Nehemiah Grew, estudiaron detalladamente algunos tejidos vegetales. Las publicaciones de Malpighi 1671 y Grew indican que ambos autores identificaron la estructura de las células durante sus observaciones, pero se refirieron a estas como celdas, poros o sáculos, refutando las teorías sobre la generación espontánea. Durante muchos siglos, la comunidad científica mantuvo la postura de que la vida podía ser generada espontáneamente a partir de materia inanimada, inerte, no viva, basándose en la fuerza vital o el potencial de elementos como el agua y la tierra para generar vida. Sin embargo, estos postulados fueron rebatidos por los experimentos realizados por el italiano Lazzaro Spallanzani, quien demostró en 1767 que al hervir agua de estanque o pozos, dicha fuerza vital desaparecía, lo que implicaba que en el agua lo que existía eran organismos vivos. Por ende, sus trabajos fueron los pioneros para la demostración de que la vida solo puede surgir de vida preexistente, o lo que es igual, que todas las células vienen de otras células y no de la materia inerte. Más o menos un siglo después de los trabajos de Spallanzani, el francés Louis Pasteur sentó el precedente con sus propios experimentos, demostrando definitivamente que la generación espontánea no tenía cabida en el mundo científico. Postulados de la teoría celular. Aunque la teoría celular fue formulada en base a las observaciones realizadas en organismos superiores, esta es válida para todos los seres vivos, incluso para los organismos unicelulares como algunos parásitos y bacterias. Los principales postulados de la teoría celular son 3. 1. Todos los seres vivos están formados por células. 2. Las células son las unidades básicas de todos los seres vivos. 3. Las células solo pueden provenir de las células preexistentes. El botánico M. Schindler y el zoólogo T. Schwann propusieron el primer postulado, afirmando que, a nivel microscópico, plantas y animales estaban compuestos por células,
Fue R. Virchow, años más tarde, quien estableció que las células surgían a partir de otras células y no por generación espontánea. Posteriormente, otro autor, A. Wiseman, agregó a la teoría el siguiente corolario. Las células que conocemos en la actualidad, modernas, se originaron a partir de un pequeño grupo de células ancestrales. Corolario que puede evidenciarse gracias a las similitudes encontradas entre algunas proteínas complejas que se encuentran en todas las células, siendo el citocromo uno de los mejores ejemplos de estas proteínas, ya que se conserva en cuanto a estructura y función tanto en bacterias como en plantas y animales. Autores principales de la teoría celular. Aunque M. Shadlen, T. Schwann y R. Virchow fueron los principales protagonistas de la formulación de la teoría celular como la conocemos en la actualidad, muchos fueron los científicos que participaron, directa o indirectamente, en el establecimiento definitivo de la misma. Robert Hooke, 1635-1702. Este virtuoso científico inglés no solo realizó descubrimientos en el campo de la biología, sino que también se interesaba por la física y la astronomía. En 1665 presentó ante la Real Sociedad de Londres su libro titulado Micrografía o algunas descripciones fisiológicas de cuerpos miniaturas a través de un cristal de aumento. En este libro, Hooke destaca las observaciones que realizó a una lámina de corcho, en la cual identificó unas unidades similares a celdillas, a las que llamó células. Solo con un aumento de 30 veces, Hooke observó el mismo patrón en otras plantas y en los huesos de algunos animales, lo que le sugirió que los tejidos vivos se componían de los mismos poros o celdas. Anthony van Leeuwenhoek, 1632-1723. Contemporáneo con Robert Hooke, dedicó parte de su vida a la fabricación de microscopios y a la observación de muestras a través de ellos. Fue el primer autor que evidenció células vivas. Hooke solo vio las células muertas de la corteza de unos árboles y del hueso de unos animales. Además, el diseño de sus microscopios le permitió apreciar con mucho más detalle las estructuras celulares, y lo llevó al descubrimiento de muchos organismos unicelulares a los que llamó animálculos, que hoy se sabe que eran tanto animales como plantas unicelulares. En 1674, Leeuwenhoek describió por primera vez a los glóbulos rojos de la sangre y a los espermatozoides en su propio semen. Matthias Shadlen, 1804-1881. Este científico alemán, profesor de botánica, fue quien formuló la teoría celular en base a sus observaciones en tejidos vegetales. Además, estuvo realmente interesado en el origen de las células, por lo que se dedicó a su estudio empleando embriones de tejidos vegetales. Shadlen se atrevió a proponer que las células se desarrollaban de novo, a partir de una masa de gránulos diminutos dentro de las células, las cuales formaban un núcleo cuyo crecimiento progresivo se transformaba en una célula nueva. Theodor Schwann, 1810-1882. Este autor alemán fue el encargado de generalizar la teoría celular para todos los organismos vivos, incluyendo plantas y animales. Schwann describió células nucleadas en diversos tejidos, en las células del notocordio y del cartílago, en larvas de sapos, en el hígado, los riñones, el páncreas, las glándulas salivales y el tejido conectivo de embriones de cerdos. Sus resultados fueron reportados en 1838 en sus Notas de campo sobre la naturaleza y la medicina. Este autor también realizó importantes contribuciones a la neurociencia, pues fue el primero en describir la cubierta membranosa que envuelve las prolongaciones de las células nerviosas. Robert Brown, 1773-1858. Este botánico y médico escocés fue el primero, en 1831, en reconocer al núcleo como parte esencial de las células vivas, gracias a sus observaciones microscópicas en las hojas de orquídeas. Brown fue quien acuñó el término núcleo para descubrir a una areola circular única y opaca en el centro de las células. Rudolf Virchow, 1821-1902. Este médico y patólogo alemán fue el encargado de publicar por escrito en 1855 la idea de que toda célula proviene de una célula preexistente, omnis cellula e cellula, descartando la posibilidad de la generación espontánea. Pocos años antes declaró que la célula, como la forma más simple de manifestación de vida que, sin embargo, representa la idea de la vida, es la única orgánica, el ser vivo indivisible. Louis Pasteur, 1822-1895. Fue este microbiólogo francés quien definitivamente descartó la teoría de la generación espontánea, gracias a los experimentos que realizó en la década de 1850, en los que demostró que la multiplicación de los organismos unicelulares ocurre
a partir de organismos ya existentes. Su firme convicción lo llevó a diseñar un procedimiento experimental por el cual demostró que un caldo de carne podía ser esterilizado hirviéndolo en un mantras de cuello de cisne, capaz de atrapar partículas de polvo y otros contaminantes antes de que estos alcancen el fondo del recipiente. Pasteur demostró que si el caldo era hervido y después se rompía el cuello del matraz y se dejaba este expuesto al aire, eventualmente se contaminaba, adquiriendo un aspecto turbio debido a la contaminación microbiana. Es importante resaltar que otros autores como Carl Benda, 1857-1933, y Camillo Golgi, 1843-1926, entre otros, hicieron después importantes contribuciones respecto al esclarecimiento de la estructura interna de las células eucariotas, describiendo sus orgánulos principales y sus funciones. Entonces, como ustedes se dieron Hola amigos, cuenta, ¿cómo están? Resolveremos la guía de biología. Como ustedes se dieron cuenta, algo que decía allí es que se lograron identificar unas celdillas, ¿cierto? Y por eso, pues viene el nombre célula. Entonces, uno de los postulados, el primer postulado para hacer sintético el video, el primer postulado como tal, si usted lo quiere escribir, es todos los organismos vivos, todos los organismos vivos, es el primer postulado, todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. El segundo postulado nos habla de que es una unidad básica. ¿Básica para qué? Pues obviamente de vida, pero de estructura y de organización. Es una unidad básica de estructura y de organización de todos los organismos vivos, como nos lo decían también allí, ¿cierto? Podrían haber visto el de la madera, el del tronco nada más y el de los huesos, pero ya era una cosa diferente también empezar a revisar el de la sangre. Entonces, y el tercer postulado que nos hablaba de la generación espontánea, ¿cierto? Y nos decía que pues ya no era como tan así, que lo habían derribado ese argumento, y es la tercera, es la célula, únicamente se origina por otras células que han existido. ¿Listo? Las células únicamente se originan de otras células que han existido previamente mediante la duplicación de material genético a sus células hija, que es lo que a veces he hablado de mitosis, meiosis. Entonces, en esa multiplicación se va a encontrar ese material genético y se puede dar una nueva célula. Entonces, la primera. ¿Quién me puede decir la primera rápidamente? El primer postulado. Vamos con Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cuál es el primer postulado? Gisela, ¿cuál es el primer postulado que te vi juiciosa ahí escribiendo? Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Exacto, muy bien, listo, sí señora. Entonces, lo primero está compuesto por una o más células. ¿Quiénes? Los organismos vivos. Segundo, Lina. Lina. No está Lina. Señor. Ok, ¿cuál es el segundo postulado? Profe, la que me faltó fue la segunda. Yo tengo la primera y la tercera. Bueno, cuéntame a ver cuál es la tercera. El La tercer tercera, ya te digo. La tercera es una generación espontánea. No, es lo contrario a la generación espontánea, porque la generación espontánea me dice que de cualquier lado se puede generar algo. Y es lo contrario, nos dice que la célula se duplica, ¿sí? Entonces la célula se origina solo de una célula preexistente, ¿sí? Se duplica. Entonces, ojo, que tiene que ver con lo que estábamos hablando de la generación espontánea, pero es lo contrario. ¿Listo, Lina?
¿Listo? Y la segunda. ¿Alguien tiene la segunda, Camila? Tal vez. Camila se fue, Camila apagó cámara. Camila. Todas las células proceden de células persistentes por división de estas. En ese caso, es el material que se duplica y eso hace parte del tercero, del que acabo de explicarle a Lina. El segundo, lo repito. Gisela lo tiene, ¿sí? ¿O no alcanzaste a escribir? Bueno, listo. Entonces, el segundo. Las células son la unidad básica de estructura. Las células son la unidad básica de estructura y organización de todos los organismos vivos. Es decir, que el esfero o el lápiz que usted tiene en su mano está compuesto por células. Sí, no. No, profe. Juan Pablo dice no. Alguien por ahí había dicho que sí. Profe, ¿cómo es la pregunta? Qué pena, sino que lo estaba pues, terminando de escribir. Tranquila, que si el esfero o el lápiz que ustedes tienen en su mano con lo que están escribiendo está compuesto por células. No, señor. No. ¿No? Todos dicen que no. Sí, profe, perdón, todo lo que nos rodea está compuesto por células. Ok, exacto. Entonces, no todo lo que nos rodea está compuesto por células. Ahora, si estoy con un lápiz y ese lápiz proviene de madera, ¿cierto? Sería una célula muerta, porque lo sacaron de un arbolito, ¿bien? Pero si yo estoy hablando de plástico, el plástico es un compuesto sintético. Entonces, de poliuretano, bueno, hay infinidad de plásticos que nos sirven y podemos entender que en ese caso no hay células, sino que son compuestos, ¿listo? Pero en el caso de materiales que provienen de seres vivos, tendrían células. ¿Hasta ahí es claro? ¿Para todos? Juan Pablo también. ¿Fue claro? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos por acá, para que usted ya escriba, me imagino que ya escribió, le dicté los 3 postulados, que podía haber puesto también se me va el nombre, en su módulo. Entonces, acá voy a mostrarles algo. Entonces, por acá, para que por favor presten mucha atención, es una infografía y la idea es que de esa infografía usted pueda también tomar apuntes, ¿bien? Para poder hacer la otra actividad. Entonces... Pero nosotros en cuál página tengo que escribir eso. Pues yo lo escribí pues, atrás del módulo. Ok, listo. El módulo lo vas a encontrar en la parte en 135. Si tienes el módulo de sexto, 135, actividad 2. Si no lo tienes así actualizado como lo estábamos diciendo, entonces vas. Dice actividad 2 completa. Con tus palabras menciona en qué consiste o en qué se basa la teoría celular. ¿En qué se basa la teoría celular? Con tus palabras. ¿Listo? Vamos entonces a mirar esta actividad 3. Y mirando la actividad 3, que es hablándonos de la célula eucariota y la célula procariota, vamos a mirar por acá para que usted tenga un poquito más claro esa percepción. Entonces, acá está. La célula, como tal, ya sabemos que es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, que es uno de los el segundo postulado, que dijimos al final que tuvieron varias dudas. Existen 2 grupos principales de células. Entonces vamos a decir la procariota, que es la célula más arcaica, digámoslo así, la principal que se formó.
que, digamos que conforman los microorganismos, algunos microorganismos como bacterias. Pero también tenemos la célula eucariota, y esta se subdivide a su vez en la célula vegetal y la célula animal. Entonces, tenemos célula procariota, que es la más antigua, y la célula eucariota, que es que fue la última, digamos, que se formó. Ahora tenemos la célula vegetal y la célula animal. En esta célula procariota está rodeada por dos membranas. Ojo con eso, vayan revisándolo, porque en esta parte de la actividad 4 menciona cuál es la función de los orgánulos más importantes de la célula, y en el quinto nos habla de colorea y encuentra las diferencias. Entonces, esto que les estoy explicando les sirve para el 2, para el 4, para actividad 4 y actividad 5, de tal forma que pues ya por el tiempo no alcanzaríamos, pero usted puede mirar en su, por acá alguien me escribió, no. En su módulo puede hacer cualquiera de las dos y va avanzando. Entonces, voy por acá, me devuelvo. Entonces, en la célula procariota no están rodeadas por dos membranas. Entonces, si usted se da cuenta acá, ¿sí? Rodeada por dos membranas, pared celular externa y membrana plasmática interna, que es lo que les estoy mostrando. Esto externo amarillo y esta parte de adentro. Ahora, miramos la célula vegetal y la célula animal. Cuenta con diversos orgánulos que cumplen con diversas funciones, ambas de estas células, las cuales son, entonces tenemos la membrana plasmática. ¿Qué hace la membrana plasmática? Como de pronto en algunos ya lo conocían, lo que hace es proteger y da estructura y filtra sustancias, es decir, que no deja que pase todo, sino que es selectiva. La membrana plasmática es selectiva. El núcleo contiene la información genética del ADN y el ARN. El citoplasma es el 85% de agua y nutrientes y organulos. Los organulos se dividen en membranosos y no membranosos. Entonces, todo esto que aparentemente está en nada, no hay nada, todo esto es esa zona acuosa en donde hay nutrientes y agua, y donde están como tal los organulos o organelos. También tenemos la mitocondria, que se encarga de la respiración celular y la producción de ATP, que es la de energía. ATP es básicamente energía. Los ribosomas son las que nos fabrican las proteínas. Los centriolos, importantes en la división celular, que se tienen en cuenta en el momento de la duplicación, de lo que hablábamos de nuevas células. Ahí los centriolos son fundamentales. Los lisosomas y perisomas ayudan a la digestión celular. Entonces, en vaina se dice que absorben lo que no necesita la célula y puede ser tóxico, y lo expulsan. Entonces, se encarga como de digerir cada una de esas partes. Aparato de Golgi. Red de transporte, empaquetamiento y fábrica química celulares. Son los carritos. ¿Sí? Esos carritos que comunican, también ese empaquetamiento con esa parte química. Entonces, pueden ser, cationes o aniones que pueden pasar, como sodio, potasio, cosas que necesite, o incluso de las mismas proteínas. El retículo endoplasmático rugoso o retículo endoplasmático liso, es el RER o el REL. Este retículo endoplasmático lo que hace es dar una síntesis de proteínas, es decir, formar como tal las proteínas y los lípidos. Entonces aquí el ribosoma lo fabrica, ya lo hizo. Aquí se sintetiza, es decir, como si fuera ese resumen, y se puede dar esa proteína o lípido. Y los componentes químicos de las células se dividen en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son ese ácido nucleico como el ADN o el ARN,
y los carbohidratos, lípidos o proteínas, que son moléculas muy pesadas, muy densas, como lípidos en ese caso, que son grasas, proteínas que se encargan de formar la estructura y carbohidratos que se encargan principalmente de la energía inmediata. El lípido se encarga de una energía retardada, ese guarda esa energía. Y los inorgánicos pues son las sales o el agua. Esas sales era lo que yo me refería de los cationes, entonces puede ser sodio, potasio, disuelto en agua. Entonces, es lo que tenemos de las células. Entonces, célula procariota, célula eucariota, y se divide en célula vegetal, célula animal y cada uno de esos organelos principales. Entonces, en el módulo, como les dije, acá les muestro. Entonces tenemos la actividad 4 y menciona cuál es la función de los orgánulos, cualquiera de esa, y si no, también pues las diferencias, ¿no? De la célula animal, célula vegetal. Podríamos partir de ella. ¿Se la puedes mostrar para tomarle pantallazo de una vez y hacerla en el cuaderno? Y hacerlo en el cuaderno, así, súper fácil. Listo, Lina, tranquila, no te preocupes. Acá. O si quieres, creo que les queda más fácil si les paso el link. El de la grabación. ¿O el link de qué? No, el link de la infografía. Ah, pues también. Eso que les mostré, pues les queda mucho más práctico. Mirar en la infografía, aunque no se me queden solo con eso, ¿no? Vamos por acá. Les paso. Ahí está. ¿Listo? Lo pueden abrir. Entonces, bueno, mis chicos, las actividades que deben desarrollar, entonces les va a aparecer, pues queda la actividad número 5, porque pues no la alcanzamos. Ahí hablamos un poquito más de los organelos. Entonces, para que usted pueda escribirlo, la actividad 4 fue de clase, la actividad 5 sería de casa, ¿listo? Pero igual yo les dejo ahí específico que deben hacer de tarea. ¿Alguien tiene dudas, opiniones? Dime, Lina. ¿De séptimo no vamos a utilizar el módulo? Sí, señora. Sí. Ustedes no han utilizado nada. Lo que pasa es que tal vez en la siguiente lo que vayamos a hacer es eso. Voy a pasar al de séptimo, porque nos quedaría, me imagino que nos quedan muy poquitas clases y entonces pues no alcanzarían a los de séptimo. Voy a preguntar conforme cuántas clases me quedan y asimismo separo de los de sexto y los de séptimo, porque igual los de sexto también recibieron el módulo como más, así igual que todos. Entonces la idea es que ambos puedan llenar, ¿listo? Diligenciarlo. Bueno, Lina. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, Gisela, ¿tienes pregunta o es despedida? Sí, profe, una pregunta. En la actividad 3 no toca hacer nada. En la actividad 3 es, si no estoy mal, donde se muestra la célula, que es el dibujo, pero prácticamente ustedes lo pueden hacer con un poquito más sólido y más bonito de la infografía que les pasé. Que ahí es donde decía Lina para que ustedes pudieran dibujar. Lina, ¿ibas a decir algo? Sí, profe. La 3 toca dibujarlo, ¿sí? La 3 toca dibujar, es donde les pasé la infografía, para que lo tengan más claro. Y la 5 es la diferencia, algo así. La diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Pero entonces esa sí queda de tarea. La 4 fue la que estuvimos realizando también durante este tiempo de infografía. Profe, una pregunta. ¿La diferencia entre la célula animal y la vegetal, toca cogerla, dibujarla y escribirle las diferencias o...? Como tú no tienes el módulo, ¿cierto, Lina, de sexto? O sea, no tienes esa actividad.
no aparece antes, porque de pronto puede que no sea con el mismo número, la misma paginación, pero que aparezca la diferencia entre célula vegetal y animal, los de séptimo. Espera, profe, la busco. Listo, revísalo con calma. Ya son las 12:32 y pues la idea es que ustedes también puedan descansar. Los que ya hayan terminado, hayan entendido, igual yo les pongo en el Classroom la orientación. Hoy hicimos la actividad 3, estábamos trabajando sobre la actividad 4 y abordamos con la infografía la actividad 3, que la idea es que ustedes también la puedan dibujar en su cuaderno. Y la actividad 5 quedaría de tarea. Lina, ¿encontraste algo? No, profe, no está. Ok, listo. Entonces no hay problema, no se preocupen. Yo pondría la imagen como para que ustedes de pronto, o simplemente podrían hacer eso, Lina. Lo que tú me decías, dibujar la célula animal y vegetal y pues como ya lo tenemos en la infografía, ¿verdad? Simplemente es consultar esas diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. Por eso, le hacemos el dibujo y le escribimos la diferencia. Sí, señora. Ah, Eso vale. es. ¿Listo? Bueno, juiciosos, Dios los bendiga, que tengan feliz tarde, que estén muy bien. Chao, chao, juiciosos.